Venimos de Gerona, una compañía de teatro, con un teatro portátil, que entonces los teatros portátiles, ese era el primero que salió porque nos hacía la competencia del cine sonoro. Todo el mundo quería ver cine y preferían cine al teatro. Y entonces alguien se inventó lo de un teatro portátil, a semejanza de cómo eran los circos, solo que los circos eran redondos y el teatro era rectangular. Y esa fue la manera de hacer competencia a los empresarios de cine. Y fue un éxito. Vinimos para un mes y estuvimos 6 meses. Y ¿Estamos hablando de qué año, Juan? 57. Y nos instalamos en el Fregenal y después en la Esplanada. Digo esto porque esa fue mi llegada aquí. Luego me tocó hacer la mili. Claro, yo ya tenía 21 años, de 21 a 22. Y habíamos hecho muchas amistades en 6 meses, entre ellas un doctor, no sé si lo conociste, Pérez Mendoza. Bueno, y aquel, bueno, muy amigo, aquel venía todas las noches al teatro. Bueno, él, venía todo el mundo, el teatro se llenaba, ¿eh? Desde el general que mandaba, que había un general entonces aquí, Isabel II. Bueno, el caso es que este médico que venía por las mañanas y tomábamos vermú con toda la compañía, me dijo, pero hombre, Juan, estamos en marzo, abril, te vas a ir y en septiembre, porque había entonces para la mili o entrabas en marzo o entrabas en septiembre, ¿eh? Total, tal que dijo, bueno, para unos meses, a las compañías que vayas, luego te tendrás que despedir otra vez, porque no te quedas aquí hasta septiembre. Yo te busco un sitio para una oficina, me buscó una oficina de una bisutería del Venturini, la hermana de Pepín, no sé si la llegaste a conocer. Bueno, aún están los Venturini, unos que hacen chapados, ¿no? Bueno, total, que me quedé esos 6 meses ahí en esa oficina, yo no tenía ni puta idea de oficinas, pero bueno, más o menos tenía mi cultura, yo sabía leer, escribir y esas cosas, ¿no? Y luego me fui a la mili, y en esos 6 meses que estuve en la oficina, un matrimonio que venía mucho al teatro, porque ya tío, venía todo el mundo, un tal Llabrés, me propuso, claro, el tío vio un tío joven, tal, no tenían hijos, y me dijo, ¿usted que no está cansado de viajar? Yo estoy desde los 4 años viajando, con mi madre y con... Digo, pero la verdad es que no, cansado de viajar no, cansado de pasar hambre, de pasar fatigas y estar pendiente de la gente si viene o no viene al teatro, sí. Y me pone, yo le propongo un puesto en mi fábrica y luego, entonces nos llamaban viajantes, ¿no? Ahora es un comercial, ¿no? Y yo, me pareció buena idea. Dice, pero para entrar en la fábrica usted tiene que tener como mínimo unos estudios, el bachiller. Yo ya tenía 22 años, digo, yo no tengo el bachiller, yo estaba interno 7 años en un colegio y tenía bastante cultura. La cultura que nos daban en el colegio era la del bachiller elemental, ¿sabes? Total, que el tío me pagó profesores particulares y hice el bachiller. En 2 años me hice los 4 en la reválida. Luego había 2 años más para el bachiller superior y luego ya entrabas con otro examen en la universidad. Yo te quiero decir que me exigió esto y yo hice la mili, el bachiller, todo lo que me pidió y luego cuando acabó la mili regresé aquí. Y luego ya me metí, al llegar me metí en el Orfeón, me metí en la Unión, me metí en... Bueno, entonces el PSOE no existía todavía, pero los centros, vamos así, que eran así progresistas, eran la Unión, el Orfeón, que es donde estábamos la gente de izquierdas. Bueno, me viene de toda mi familia porque mis padres, claro, yo es que siempre hablo de mi madre porque mi padre murió que yo tenía 3 meses y a mi padre no lo conocí. Pero si no hubiera muerto de pulmonía en el año que yo nací en mayo y él murió en agosto. Se lo hubieran cargado al acabar la guerra, porque el tío estaba metido muy en política, era anarquista y de ahí vino. Mi madre trabajaba, bueno, los dos trabajaban en teatro para la República, ¿no? Porque era el gobierno que había. Y durante la guerra, pues mi madre, que salía del teatro, iba a hacer unas horas de servicio de enfermera o de ayudante de enfermera para los heridos y todo eso. El caso es que, para no alargarlo, cuando acabó la guerra, pues fueron a buscarla por haber trabajado por la causa, por la República, y porque habían encontrado en casa una pistola, no sé qué, de mi padre. Bueno, y la condenaron a muerte. Mi abuela vivía, mi abuela murió del disgusto, porque claro, se quedó mi abuela, éramos 4 hermanos, imagínate, una mujer que entonces a lo mejor tendría 60 años, pero 60 años de entonces
eran 80 de ahora, por lo menos, ¿sabes? Y bueno, ya murió de un ataque al corazón y los hermanos nos repartimos. Uno se fue con una tía hermana de mi padre, dos entraron en un colegio de Madrid, los dos mayores, Enrique y Gonzalo, se llamaba Portaceli, Puerta del Cielo. Y yo me dejaron, no se podía, pero mi madre era, como era actriz, pues hizo teatro, bueno, y convenció a los de la cárcel de la Modelo de Madrid que me dejaran con ella. Y entonces yo estuve 4 años. Digo todo esto porque en casa siempre se ha respirado la cosa esta política de izquierda. Bueno, pues eran cárceles de mujeres, claro, y habíamos como, yo me crié yo solo, pero éramos como unos 15 o 20 niños que estarían en el mismo caso que yo, no en el mismo, porque algunos eran hijos del mismo régimen, ¿no? Yo era una excepción, pero recuerdo que todos los días cantaban el cara al sol, limpiaban las filas, y no sé qué, y no sé cuántos, y a mí, los otros no los recuerdo, me dejaban corretear entre las filas porque resulta que, claro, sabían que mi madre era actriz, pues tenían el historial y que había hecho teatro para la República. Y entonces el director dio la casualidad de que era muy aficionado al teatro y le dijo, a ver, Cremades, venga para acá, ¿por qué no me funda usted aquí y me monta una compañía de teatro de mujeres? Bueno, mi madre aquello fenómeno, y montó una compañía en la cual yo recuerdo incluso lo primero que montó fue una zarzuela que era Gigantes y Cabezudos, y yo con 4 años, que fue la primera vez que me subí a un escenario, hacía de monaguillo, que yo no podía con el incienso, ¿sabes? Y esto le valió favores, o sea, ya no era una presa más, y luego entró en el economato total, que de ahí vino, supongo yo, el que me permitiera a mí corretear como un niño por allí, porque aquello, cuando cantaban el cara al sol estaba prohibido menearse. ¿Y saliste con tu madre? Y no, mi madre la dieron pena de muerte y detrás, a raíz del teatro y de todo esto, y buen comportamiento, la fueron rebajando y la dejaron 20 años y un día. Y después la dejaron 15, después 10, al final estuvo 4. Exacto, era todo a estrangis, era todo a escondidas. En el Orfeón, que ya te digo, tenía fama, nos llamaban bohemios, pero teníamos fama de izquierdas, en realidad lo éramos, casi todos. Y había, claro, el Orfeón antiguo no te acuerdas, ¿sí? Bueno, pues había un cuartito que era como si fuese la sala de lecturas, era un cuartito más la mitad de esto, y había una mesa con periódicos, y ahí, antes de empezar los ensayos, nos reuníamos. Estaba Federico Ordozaín, estaba Juan Badell, que es el único que era de derechas de todo el Orfeón, estaba Jover, estaba mi suegra, Laura Olives, mi suegro, Santiago Pous Calleja, bueno, éramos gente de ahí es donde podíamos hablar de política, menos cuando estaba Juan Badell. Pues cuando él estaba no se podía hablar de política, porque un día Federico, sin darse cuenta, estábamos viendo la prensa y ya estábamos 5 o 6 allí, y no sé qué dijo, no sé, que comentó en voz alta, y Juan Badell, que estaba leyendo el periódico, se puso de pie y dice, ahora os denuncio a todos, sois rojos. Eso es Juan Badell. Bueno, de ahí es donde podías hablar un poco, o con mi suegra, que también, mi suegro estuvo en la cárcel también, en fin, te desenvolvías a escondidas. Y luego fue cuando estos 7 de la fama, 8, que el secretario era este Serrano, pues refundamos el partido en la calle San Fernando y nos reuníamos en un bar de enfrente. Estando ahí en San Luis viviendo fue cuando Sino me llamó por si, bueno, yo era militante del PSOE, claro, por si quería entrar en la lista. Yo lo primero que le dije, que yo viajo, yo, en fin, no puedo decir, no, pero bueno, puedes compaginarlo y tal, cuando tú no estés, bueno. Y eso fue la historia de que entré y estuve 6 años. O sea, cogí media legislatura y luego 4 años más. Yo llevaba fiestas, juventud y cultura, y claro, estaba con 3 concejalías, yo me tiraba las 24 horas en San Luis, entre pitos y, bueno, las 24 horas no, pero a la 1 de la madrugada recogiendo sillas, y para decirte que yo en el verano llegué a montar 40 cosas, poesía, teatro, tangos, bueno, yo que en Esplá de esa parroquia y en Esplá de los ayuntamientos,
cada fin de semana de verano, los 3 meses de verano, había cosas. Pero es que yo colocaba las sillas y yo las recogía con el jefe de brigada que murió, había una camioneta y nos daban la una recogiendo así. Yo decía, pero yo soy gilipollas, pero nadie del partido curra como yo aquí, ¿esto qué es? Bueno, así estuve, hice muchas cosas, ¿eh? Y además estaba muy involucrado con lo de la juventud. Yo, en mis tiempos, abrí el molino de Dal, que estaba cerrado, que fui a hablar con Juana Barceló, que entonces era la presidenta del Consejo, y le conseguí un dinero para reabrir el molino, que estaba cerrado, ya era una pena. Lo pusimos en marcha, incluso moliendo trigo, ¿eh? Y hay un chico, ¿cómo le llamamos los que hacen? ¿Saradé? Este vive, y este es el único que entendía de molinos. Y lo fiché para que pusiera en marcha el molino este. Y luego abrí también, yo digo abrí, no, abrimos, bueno, estando yo, el molí de Bas, que es donde ahí emitimos a la juventud, es donde se reunían los jóvenes. Luego fundé, porque aquello no existía, lo que era el Cine España, de allí. Al lado abrimos el centro de enseñamiento artístico, porque ya venía ya todo en menorquín. Y Sino, el carretero, me decía, Juan, tú estás loco, no sé, pero aquí no hay gente, no se va a apuntar nadie. Al mes teníamos 300 alumnos, o sea, porque allí se daba solfeo, se daba teatro, se daba, en fin, de todo. Y ahí metí yo a este Tomé, que ahora es organista, que es muy popular, a este le metí yo, sí, de director de música. Y de secretaria había una Tarita, que creo que aún sigue, me parece. Concejala. Sí, fue concejala del PSOE. Esa fue antes que yo, ¿eh? Esa fue concejala de San Luis antes que yo entrara. Y bueno, y me refiero que durante 6 años, pues hice bastante por el pueblo. ¿Estás satisfecho de lo que hiciste? Sí, muy satisfecho. Además, me fui porque ya las cosas ya no me empezaban a gustar como iban, porque dentro de la política, ya sabes tú, hay cosas que las haces porque eres del partido, pero otras las haces a regañadientes. Y yo ya venía un poco quemado sobre todo, yo no es que quiera hablar mal de Sino, somos muy amigos y tal, pero siempre estábamos en juicios, y todos los juicios los perdíamos, que si había dado permiso para acá, que incluso con los de Binifadé, al final se terminó tirando el chalet aquel, bueno, habían cosas muy raras, y a mí aquello, pues empezó a mosquearme. O sea, pues yo decía, coño, estoy metido aquí en un merdé, porque todos eran juicios y todos los perdíamos, porque no llevaríamos razón, supongo yo. Y luego, cuando entró Antic de presidente, que recuerdo que vino una vez allí en la carpa, en Esplá de San Luis, yo le dije a Sino, estábamos también a puertas de... Digo, no, conmigo no cuentes, yo ya estoy... he trabajado mucho aquí, era la verdad, pero es que yo ya no me gustaba el asunto. Y para hablar, bueno, primeramente, la alegría más grande que yo he tenido como siendo del PSOE fue cuando ganó Felipe. Yo estaba en Gijón, y como viajante, y me acuerdo que me fui al partido del PSOE, y para entrar... Claro, yo no era asturiano y tuve que sacar el carnet. Digo, es que soy el PSOE de Mahón. ¡Ah, coño! Bueno, bien. Y hubo una gran juerga toda la noche, y en un momento, o sea, los tiempos que estuvo Felipe para mí en el partido fueron maravillas. No solamente él, estaba Guerra y estaban incluso la derecha tenía buenos políticos, pues estaba Fraga, en fin, había gente, Gallardón, había políticos muy buenos. Es una opinión, ¿eh? Mejor que los que hay ahora. Y entonces yo tengo ahora un presentimiento, no sé, o nos ponemos la pila ahora o esto va al garete, porque la gente está muy cansada de muchas cosas que se dicen, luego se desdicen. A Sánchez le tienen por un mentiroso, tú lo sabes, un día dice una cosa, yo, como no sabes tampoco, no puedes opinar, pero sí sé el sentimiento que hay a nivel pueblo, no solamente de aquí, a nivel España, que tampoco sé ahora cómo se puede decir, porque tampoco puedes decir España, ni bandera, ni leche, todo lo han cambiado, que esto es lo que yo encuentro, que la gente del PSOE éramos como más democráticos, ahora todos se han arrimado a una cosa
que para mí no es el PSOE que yo conocí. Y creo que como yo te hablarán todas las personas que tengan 80 años o así, pensarán como yo. El PSOE aquel no es este. Esto no quiere decir que sean malos, no, pero no sé, o se han ido más a la izquierda o no sé, o sea, y yo veo que lo tenemos un poco crudo, porque claro, al surgir el partido este de Vox, que estos lo tienen mucho más fácil, porque es muy bonito decir al pueblo que, bueno, que don Pelayo empezó la Reconquista y que los reyes visigodos, entonces, claro, pueblo de... Mira, yo he recorrido toda España, con teatro y de viajante. Y entonces sé las opiniones de asturianos, gallegos, extremeños, no solamente de los catalanes, o no solamente, pues aquí es todo Cataluña, no, Cataluña es un trocito y hay 40 millones que no son catalanes, que viven por toda España. Entonces, a esta gente del campo, que vive en la montaña, que son gente que está vacía, le llama la España vaciada, y es verdad. Si hay, creo que son 8.000 pueblos en España, pues ya habría estado en la mitad. Y a la mayoría están vacíos o quedan 50 personas. A estos es muy fácil o sea, a este les llega mucho la palabra unidad, España, bandera, o porque bien han luchado la guerra, o porque bien han hecho la mili, o bien, en fin. Entonces, el Vox, el partido este, emplea unas palabras que les llega al corazón. Porque no se fijan si son fachas o no son fachas, ¿no? Sino que ellos hablan de la unidad de España, y hablan de la historia de España, y hablan de cosas que al que está, vamos a decir, poco preparado culturalmente, se la tragan así. Y Vox se aprovecha de esto. Vox sí te habla de la historia de España, ¿comprendes? Sí. Es un poco difícil, pero yo creo que lo que debemos hacer es atenernos a lo que es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. O sea, respetar esto. Si tú respetas esto, eres un socialista, de verdad. Pero si tú empiezas a dudar de español y de obrero y de no sé qué, no sé cuántos, la palabra PSOE no tiene historia. O sea, se queda en un partido socialista y yo creo que se queda en un partido. O sea, yo sí lo veo. O sea, y no sé quién me preguntó, hablando con el alcalde, con Héctor, me llevó muy bien, que fuimos a Praga. Bueno, tuvimos unos días en los cuales pude hablar con él un poco así sobre el partido y tal, y le dije, digo, o nos ponemos las pilas o esto no lo veo bien.